¿Qué tal, ministro? Manuel Sí, Jove lo saluda. A ver, ¿qué tal? ayer hubo de su parte primero, de Patricia Bullrich después, muchos gestos en este sentido, en términos de las posibles negociaciones, algunas muy concretas, como en el caso de la ministra de Seguridad, que definió eliminar directamente un artículo que generaba polémica, esto de las reuniones de más de 3 personas, etcétera. Usted planteó lo mismo respecto a la reforma política, que si traba el avance de la ley se queda fuera de la discusión, o por lo menos una parte, etcétera, etcétera. Digo, ¿por qué le consulto esto? ¿Cuáles son los puntos para nada negociables de esta ley ómnibus que llamamos nosotros, o ley de bases, punto de partida, etcétera, etcétera? Digo, ¿qué es lo que no se negocia para nada y donde no puede haber ningún tipo de espacio para ceder de parte del oficialismo, de ustedes, pero desde el bloque, en definitiva? A ver, el presidente de la Nación ha expresado con claridad que la ley tiene que salir como está planteada, es lo que es su aspiración Mm. política. Eh, por supuesto que cuando uno entra a discutir con el Parlamento los aspectos de la ley, obviamente hay temas que los legisladores por ahí no aceptan que se sancione de la manera que está planteada por el Ejecutivo. Bueno, yo siempre entiendo el diálogo como un instrumento de la negociación política y habrá cosas que podrán modificarse en el Congreso, pero siempre dentro del espíritu que la ley tiene un esquema total tendiente a esto que señalaron usted, ¿no? Son la ley de base y condiciones para la libertad de los argentinos y nosotros creemos que eso es un cuadro normativo que tiende a eso. Ahora, si yo tengo que decir, yo no puedo decir usted cuáles son los temas que no son modificables o no, porque depende siempre, uno siempre trata de obtener lo mejor que puede en una negociación Claro. política como esto. O sea, yo hoy no le voy a decir, mire, este tema no lo sacamos o este tema lo ponemos. No, yo no voy a decir eso. Yo voy a Mm, decir, yo voy a tratar de que la ley salga como está planteada, Y con las ¿no? facultades Ahora, delegadas, que se ha generado también una polémica, incluso bloques de la oposición que definen que acompañarán el proyecto, plantean que quizás es demasiado extenso el periodo que se plantea originalmente. ¿Podría haber ahí una instancia también de negociación? ¿Con los tiempos, por lo a mí menos? me parece, sí, a mí me parece que ahí también se crea una polémica que mucho sentido no tiene, ¿no? Porque el Congreso de la Nación, así como otorga facultades delegadas, las puede retirar en cualquier momento. Entonces, que nos pongamos a discutir si son 2 años con prórroga de 2 o un año con prórroga de 1, también es una discusión un poco sin sentido, porque si el Congreso puede retirar las facultades en cualquier momento, bueno, se junta y la quita. Yo digo, no me quiero detener hoy a analizar si el plazo Mm. razonable son 2 años con mm, opción a 2 más o un año con opción a 1 más. Yo quiero, como todos los gobiernos han tenido, el gobierno anterior que hoy cuestiona en el Congreso las facultades delegadas, también le otorgó al presidente Fernández facultades delegadas. Y les recuerdo que esa ley, que trata exactamente los mismos tópicos que están planteados en esta ley de reforma, cuando uno ve el artículo primero de ambas leyes, le dio al presidente Fernández también facultades delegadas. Entonces, ujú. digo, las leyes de emergencia otorgan al Ejecutivo delegación de facultades, que no está mal que lo haga, porque eso significa poder tomar medidas rápidamente dentro de determinados criterios. Como le decía recién, el gobierno puede retirar, el Congreso las puede retirar, ¿sí? Entonces, lo que está permitiendo en una situación de emergencia con una ley de estas características es que el gobierno actúe rápidamente en una situación de crisis seria como la que vive la Argentina. Eso es todo. Mm. Entonces, si usted me dice, ¿se pueden negociar temas? Bueno, obviamente, el Congreso están para negociar los diputados de un sector y de otro, de qué manera redactan, de qué manera especifican los temas, cuáles temas les parece que no quieren tratar, si quieren tratar en lugar de 2 años, un año, etcétera. Bueno, eso depende de una negociación que está en este momento en trámite, ¿no? Cómo le cae, ministro, que digan que usted es el policía bueno y está Pose, que es el policía malo, Lo ¿no? dijo El Milei, jefe de ¿no? Milei gabinete. dijo que Pose y él son más talibanes y a usted le Sí, toca la pero ¿a tarea usted más le gusta lo difícil. de policía bueno o no? No, yo no creo que haya policía bueno o policía malo, no, yo no creo en eso. Yo creo que hay un gobierno que trabaja en conjunto, que tiene posiciones en conjunto y que en algún caso, tal vez en mi caso particular, por ser quien tiene a su cargo el Ministerio del Interior, que
se dice que es el ministerio político, aunque yo creo que son todos ministerios políticos, me toca a mí la obligación de escuchar observaciones que hacen tanto en el Congreso como en los gobernadores, como entidades intermedias, como asociaciones empresarias, etcétera, que todos tienen intereses propios que plantear y hay que considerarlos dentro del contexto de la emergencia y de una ley que se está tratando en el Congreso. Entonces, a mí me toca a veces acercar esas posiciones, analizarlas y ver cuáles pueden proceder o cuáles no. Como ustedes vieron en el caso particular de la ley de pesca, en el caso particular de los costes de los cortes de biocombustibles en las naftas y en el gasoil. Bueno, son todos temas que uno atiende los reclamos de un sector y trata de ver cómo compatibilizarlos dentro de la ley. Y a mí me toca esa función. Yo escucho, traslado, no decido, sino que la decisión es una decisión de conjunto. Y el jefe de gabinete, obviamente, tiene la instrucción del presidente de mantener la estructura de la ley y de tratar de obtener el resultado que el presidente planteó al Congreso, ¿no? Y la última, ¿está trabajando para llegar a un acuerdo y que la CGT no haga paro el 24 de enero? Bueno, a ver, si ustedes me preguntan, yo creo que hacerle un paro a un presidente de la República que recién inicia su gobierno pareciera un poco apresurado de parte de la CGT, pero bueno, están en su derecho. Yo no puedo cuestionarles a ellos el derecho de convocar a un paro. Lo que sí digo es que me parece que en la situación de emergencia que vive el país debieran dar un margen de tiempo razonable a ver si las medidas que se toman generan los efectos deseados. Entonces, todos sabemos que vamos a pasar un momento duro, como el presidente lo anunció, pero con un sentido, que es eliminar con el cáncer que tiene la Argentina, que es el déficit fiscal. Entonces nosotros no queremos solucionar este tema del exceso de gasto público con los mecanismos tradicionales que han sido el endeudamiento y la emisión monetaria, porque eso genera inflación, que es lo más perjudicial para el pueblo argentino. Entonces digo, venimos con inflación de arrastre, queremos bajarla rápidamente para que no carcoma esto los ingresos de la familia en la Argentina. Sabemos que vamos a pasar un momento difícil, pero tenemos una gran expectativa que en el corto plazo esto se revierta y podamos tener una Argentina en crecimiento y pegue un rebote en la economía fuerte que permita fundamentalmente tranquilizar los ánimos, las angustias y las preocupaciones de la gente. Pero lo que yo sí percibo en la sociedad, que hay por primera vez en mucho tiempo, creo, una esperanza de que con estas medidas de cambio en la concepción haya un futuro, ¿no? Porque también la gente piensa un poco en el futuro propio, en el futuro de sus hijos, de generar un país que sea un país normal, ¿no? Donde las cosas se traten seriamente y no siempre postergando las decisiones y generando cada vez más caos económico que genera más intranquilidad, más inseguridad a las familias, etc. Entonces, yo digo, sabemos por el periodo que estamos pasando, pero estamos convencidos que las medidas que está tomando el gobierno nacional son los adecuados para superar esta crisis, haciéndonos cargo de los problemas que generaron gestiones anteriores. O sea, hacernos cargo significa resolverlos de una manera diferente a lo que se ha intentado sin éxito resolverlo en tiempos pasados. Me parece que eso es lo que hay que considerar. Y por eso es que la gente, yo decía ayer en un el programa de televisión en el que estuve anoche, digo, mire, hay alguna razón por la que el presidente ha crecido en su imagen después de la elección, porque hizo lo que dijo que venía a hacer, y porque la gestión de gobierno está bien valorada y ha generado más confianza en la gente, y hay una esperanza en la gente que esto cambie. Lo último, sabiendo que vamos a transitar momentos complejos, ¿no? Sí, Pero claro. No te contestó. Ayer en ese programa se cruzó a Gerardo Martínez de la UOCRA. ¿Le planteó algo del paro, algún reparo justamente con la fecha o algo? No, conversamos, intercambiamos opiniones y yo lo vi a ellos muy firmes en la realización del paro como protesta, pero siempre se lo planteé, digo, miren, sería bueno que no lo hicieran, pero aunque lo hagan, yo siempre creo que tenemos que mantener la vocación de conversar y encontrar soluciones, ¿no?
Está bien. Gracias, ministro, por la comunicación. Guillermo Francos, ministro del Interior, recién salidito de la reunión de gabinete que se hizo hoy en la Casa Rosada, planteando, bueno, el escenario de cómo es el camino del proyecto de ley ómnibus. Me parece que no le gustó lo de policía bueno, porque está claro que no quiere generar una rivalidad interna dentro del gabinete, pero está claro que hay parte que se va a ceder en correcciones del proyecto de ley que envió Javier Milei. 4 minutos pasan de las 11 de la